este momento a la ingeniera industrial y ex secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón. Flavia, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlitos Martín te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo anda la cosa por Salta? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bien, bueno. Gracias a Dios. Bueno, me alegro. Flavia, bueno, queríamos consultarte justamente, bueno, a raíz de lo que ha sido tu experiencia en el gobierno, bueno, a ver cómo veías, en primer lugar, tenemos bastantes cosas para charlar, pero en primer lugar, cómo veías, bueno, el capítulo energético de la ley de bases, a ver qué opinión tenés acerca de algo como el RIGI, por ejemplo, o sobre la exportación desregulada de hidrocarburos. Bueno, a ver, en líneas generales, me parecen acertadas, estoy de acuerdo. Sí tengo observaciones, de mi punto de vista puntuales. Aparte que también hay que entender qué es lo que está pasando en materia energética cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con la exportación? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Argentina y en el mundo, ¿no? O sea, hoy tenemos un mundo de transición energética donde ya se habla y se impela a sustituir los combustibles fósiles lo antes posible. En este escenario, el gas es el combustible de la transición energética porque genera mucho menos emisiones que el carbón. También el gas natural y con ello los proyectos de GNL tienen un mercado creciente a nivel mundial y en particular en la Argentina, donde estamos pasando de una situación de, de restricción o de faltante a una situación de gran potencialidad con el desarrollo de Vaca Muerta, que así como están, con las reservas que tiene la Argentina, tendríamos gas para 150 años, ¿no? Entonces hay que entender primero el contexto para después decir, bueno, en esta situación claramente de abundancia, donde ya no va a haber una restricción con el gasoducto terminado, una restricción importante de faltantes, todo lo que se produzca de aquí en adelante ya tiene un mercado de exportación, ¿no? Mm. Que claramente va a redundar en más puestos de trabajo, divisas para el país, etcétera. Entonces, primero, transición energética, el gas es un combustible de transición energética. Hace muchos años uno pensaba garantizar la provisión de gas y petróleo para las generaciones futuras. Bueno, ese paradigma ya cambió. Lo que está bajo la tierra, hay una oportunidad y una ventana de oportunidad para aprovecharlo lo antes posible. Nadie sabe cuándo se van a sustituir los combustibles fósiles, pero claramente ya no es la visión que existía hace 30 años atrás. Sí, no hay peligro de Entonces, en ese sentido, desabastecimiento, digamos. uno puede tener temas de desabastecimientos puntuales, pero de nuevo, lo que tenemos hoy, los recursos que tenemos de gas y de petróleo en la Argentina, tenemos una ventana que nadie sabe cuánto será, si son 10 años, 20 o 30, pero una ventana acortada en el tiempo para aprovecharlos, ¿no? Mm. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Esto en el tema de lo que es exportación y lo que es de regulación, sí creo que Argentina tiene que ayornar, si se quiere, su marco regulatorio. En el tema del RIGI me parece que es interesante, de hecho era necesario un régimen de incentivos a proyectos como los de GNL, los de hidrógeno, a los grandes proyectos mineros como puede ser el cobre. En lo que era GNL e hidrógeno se trabajó inclusive el año pasado. Sí tengo alguna observación en, por ejemplo, permitir sin aranceles la importación de Claro. equipos usados y creo que hay un tema ahí sin resolver que es los temas de contratación local o de compra local. Porque en la práctica, ¿qué termina sucediendo? Si bien hoy no se ve mucho en lo que es gas y petróleo, ¿por qué? Porque tenemos empresas argentinas y tenemos un gran desarrollo, know-how y de industria muy vinculado en esa cadena de valor, pero sí se ve en la minería donde los grandes proyectos, sobre todo los que vienen de culturas asiáticas, prevalece que ellos traigan su gente a construir proyectos, que traigan sus proveedores, y eso podría atentar contra el efecto multiplicador que se busca cuando uno empuja, si quiere,
estos grandes proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener 50 proyectos de cobre en la Argentina. Tendremos 1, 2, 3. Entonces es crucial manejar la política de desarrollo minero que tenga impacto en el empleo local. Y acá es un tema y que esto ya es una experiencia probada en el mundo y que inclusive es un tema que las provincias que hacen minería realmente llevan, si se quiere, esta política muy clara de que contraten mano de obra local, mano de obra argentina y que contraten productos de industria argentina para que haya un efecto multiplicador y eso también garantiza que la gente apoye la actividad, porque si de repente tenemos un proyecto que traen 3.000 proyectos, bueno, chinos, como puede ser de cualquier otro país, y claramente el argentino que está ahí y que no y que está sin trabajo no percibe los beneficios, ¿no? Entonces es mucho más importante la multiplicación del empleo y local directo e indirecto que de repente la discusión de la recaudación, ¿no? Ahora bien, ¿no tendría que tener también el Estado una herramienta más de control sobre lo que se está exportando? Bueno, eso quedó subsanado en el último proyecto, ¿no? Donde primero, un proyecto GNL sí necesita un permiso de exportación Sí. de muchos años para que pueda realizarse el proyecto. Si no, imagínate, son inversiones muy... De nuevo, estamos hablando de grandes inversiones. Un proyecto de GNL tiene más de 1.000 millones de dólares de inversión. Un proyecto de cobre tiene más de 2.000 hasta 4.000 millones de dólares de inversión. O sea, son proyectos muy importantes que implican claramente una previsibilidad de muchos años. No sé si 30 años de estabilidad fiscal, pero necesitan previsibilidad. En esta versión de la ley bases, sí la Secretaría de Energía se deja una facultad de tener alguna de presentar una objeción para exportaciones de hidrocarburos, salvo lo que es GNL, que sí que se le autoriza exportaciones a largo plazo, y eso es correcto que sea así. ¿Por qué? Porque para un proyecto de GNL es de tal magnitud que podría ser duplicar la producción que hoy tiene Vaca Muerta de Gas, entonces tiene una infraestructura específica dedicado a eso. Entonces ahí es correcto, desde mi punto de vista, la autorización de permisos de exportación a 20 o 30 años. En el resto de las exportaciones, en esta ley base, sí el Estado se reserva una carta de objeción, ¿no? Flavia, ¿cómo te va? Carlos Martín te habla. ¿Qué tal, Dentro del... Carlos? Bien. Dentro de lo que es GNL, se habían manejado una inversión de país asiático de unos 5.000 millones de dólares. Sí, bueno, hay varios proyectos de GNL. El proyecto, me imagino que al que te estás refiriendo, era el proyecto de YPF Petronas, que Sí, son de Malasia. sí, Sí, de hecho, a lo largo de la vida útil del proyecto, inclusive era más que ese monto. Era sí. más que ese monto, era del orden de los 8.000 millones de dólares. Y otra cosa que se me cruza, ¿no es cierto?, como algo relevante, eh, la cuenca petrolífera que tenemos offshore, ¿no es cierto?, ¿está en riesgo de poder explotarse? Yo creería que no, yo creería que no. De hecho, bueno, se avanzó, gracias a Dios, con la exploración. Hay que ver cuáles son los resultados, pero si los resultados son los que se esperan, sería una gran noticia para la Argentina. Sí, Y de nuevo, se habla de la sustitución de los combustibles fósiles, pero la realidad es que no hay una fecha cierta. Y claro, lo que termina pasando hoy en la práctica, al contrario, lo primero que hay que sustituir es la generación con carbón, que es lo claro, más contaminante. claro, Nosotros prácticamente no tenemos generación con carbón de energía eléctrica, pero en el mundo sí. En el mundo cerca del 25% o del 30% de la energía que se genera proviene del carbón. Entonces, ese es lo primero que se va a sustituir. La lógica sea que sea por gas claro, o por hidrógeno y después seguirán los combustibles fósiles. Entonces no claro. tenemos un horizonte cierto si No hay el un petróleo límite, se va a claro. abandonar. No, 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 no. Nadie puede decir, bueno, en 30 años se abandona el No, y petróleo. Entonces además después tenemos de lo una que ventana de fue tiempo.
No, iba a Claro, decir justamente que después de lo que es la guerra de Ucrania y Rusia, también hay países, incluso dentro de la Unión Europea, que volvieron a la explotación con carbón. claro, Exactamente, exactamente. Por una cuestión de costo, porque el Claro. carbón es mucho más barato, ¿no? sí. Así que en realidad en la práctica no se ha disminuido esa generación y sería el camino natural, y eso también nos abre una ventana de oportunidad si Argentina avanza en tener una planta de GNL, que es el gas licuado, que nos va a permitir exportar gas. Para la gente que escucha el GNL y no sabe lo que es, Sí, gas hoy natural licuado. el gas, El exacto, que consume exacto, y eso Europa y el norte de África, sí, exactamente, y eso permite licuar el gas, subirlo a un barco y poderlo llevar a Europa o a Asia, ¿no? claro. Entonces, esta sustitución del carbón ahí nos abre una ventana de oportunidad y claramente el desarrollo de nuestra cuenca offshore, si llega a ser positivo, también va a traer a la Argentina, además de exportaciones, muchísimos puestos de trabajo y todavía estamos a tiempo de llevar adelante este desarrollo. Te hago una pregunta. ¿Vos tuviste conocimiento de algún informe, ya sea de YPF, Chevron o Petrobras, que dentro de la cuenca petrolífera offshore, lo que vendría a ser, a nosotros nos interesa, porque estamos en la provincia de Buenos Aires, también ver cuál es el efecto que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, un nicho muy importante que está más o menos a la altura de, no de Mar del Plata, sino de Santa Teresita, un poquito más al norte. Sí, de hecho yo tuve algunas reuniones también con referentes de esa zona para ver dónde se hacen los centros operativos para poder atender el día de mañana el offshore. La realidad es que primero hay que esperar los resultados de la exploración que se está llevando adelante Sí. para después justamente ir concretando, si Dios quiere y todo salga bien, cómo se van a ir desarrollando las infraestructuras. Hoy el punto más cercano es Mar del Plata y eso implica el desarrollo del offshore. ¿Qué es lo que implica en términos de demanda de proveedores, tanto de productos como de servicios? Bueno, implica barcos, implica bases operativas para la gente, helicópteros, etcétera. Puerto Sí, también, ¿no está es en la cierto? exactamente, exactamente. Pero esto, bueno, habría que esperar los resultados de esta etapa exploratoria a ver qué se está considerando, pero sí es cierto de que se está relevando Mar de Plata y otros puntos de la costa. Yo te quería llevar al tema del litio, porque hoy es como que se quedó apagado el tema del litio, ¿no es cierto? Y vos nos explicaste en su momento que las provincias que podían tener eh, eh, algún beneficio en relación al litio son los que tienen proyectos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las provincias que tienen proyectos? Creo que ahora Salta sumó un proyecto más. Y si esto de los proyectos está relacionado a la reunión que tuviste vos en Canadá, en representación de Salta, lo que fue esa reunión que fue una cumbre, ¿no es cierto?, de minería que se dio en Canadá. Bueno, a ver, proyectos de litio hay en la provincia de Jujuy, Salta, Catamarca, ahora La Rioja y también creo que en alguna otra provincia se está haciendo la exploración. Mm, Eso es proyectos, ¿no? Que están todavía en diferentes etapas, exploraciones, las etapas de un proyecto minero van desde lo que es la exploración superficial y pasa por varias etapas hasta llegar a la producción. ¿Dónde hay producción hoy? Hoy tenemos una mina en Jujuy y otra en Catamarca, perdón, dos en Jujuy y una en Catamarca. Hasta hace muy poquito había una en Jujuy y otra en Catamarca y el año pasado ya se incorporó a producir otra otro mina. proyecto en Jujuy, exactamente. O sea, hoy Argentina concretamente tiene tres proyectos en producción y tiene más de cerca de 20 proyectos también en En de- estadios avanzados. Y en construcción tiene cuatro proyectos más. Este, eso es lo que tiene Argentina hoy de litio. Hoy Argentina está muy lejos de ser el primero o el segundo proveedor a nivel mundial de litio, pero claramente con la cantidad de proyectos que tiene en cartera hacia el 2035 sí podría
constituirse como el segundo productor mundial en el litio. Sí. Respondiendo a tu pregunta de Canadá, lo que hubo en Canadá, en Toronto, es lo que se llama PDAC, que es una feria minera de prospección, de exploración, que es el evento minero, uno de los eventos mineros, y es que no es el más importante para el rubro a nivel mundial. Entonces se dan cita siempre los primeros días de marzo en Toronto y es una feria, ¿no? Es un evento. Sí. Ahí estuvo representada Salta a través tuyo, San Juan y alguna otra provincia. Bueno, en esta oportunidad, este año, yo ya no era funcionaria, así que no fui en representación, fui con mi actividad privada, Claro. pero sí van todas las provincias mineras, se dan cita regularmente todos los años en esta feria, justamente en búsqueda de inversiones, de promover cada una de sus provincias y los proyectos que tienen, ¿no? Hablando de energía eléctrica, el año pasado estábamos en una charla que estaba más relacionada a la sanción de las empresas eléctricas y hoy vemos que no se hizo inversión y aumentaron muchísimo lo que es la facturación al consumidor final. ¿Está justificado esto? Bueno, el tema de cuánto se aumenta, eso es una facultad de los entes reguladores, que son los que justamente tienen la facultad de control. Ahora, en líneas generales, lamentablemente que cuando las tarifas se atrasan es muy difícil exigir servicio, ¿no? O sea, Sí, la calidad del servicio está íntimamente relacionada con el nivel de inversiones y la calidad operativa de cada una de las firmas. Entonces, es bastante poco popular esto que te voy a decir, pero realmente hay que mantener las tarifas actualizadas para poder exigir inversiones y el cumplimiento del servicio. Veníamos con un escenario de atraso tarifario, nosotros en la gestión anterior se hizo una actualización de tarifas y bueno, y hay que, por supuesto, con la inflación hay que seguir actualizando tarifas, ¿no? claro. Y a vos, hay una deuda de 2.200 millones de dólares que están reclamando, ¿no es cierto?, las terminales, ¿no?, eléctricas, que dicen que no se la han pagado. ¿Quién no la pagó? ¿Este gobierno, el anterior? ¿Viene de más atrás? No, la verdad que discutir cuándo se originó la deuda Sí, si se quiere, hay una continuidad del Estado, o sea, no es que uno en la gestión anterior se fue y apagó la palanca para no seguir generando. Claramente mm, hay que seguir generando, entonces hay que distinguir entre lo que son deudas y lo que son deudas corrientes que se producen como en un negocio, ¿no? O sea, claro, vos todos los meses le compras a tu proveedor y claramente a los 30 días o a los 90 días le tenés que pagar, de acuerdo a lo que vos convenís con cada proveedor. claro, Eso es deuda corriente que por supuesto que hay que pagarla, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? Para explicarlo muy sencillo, la energía cuesta 100. De esos 100, el Estado toma la decisión de decir, bueno, se subsidia 40. claro, Se le traslada al consumidor los 60. Entonces las distribuidoras compran la energía, llega la factura a tu casa, vos pagás una parte y recaudan esos 60. Los 40 que faltan, que fue una decisión del Estado de cuánto se subsidia, los venía poniendo el Estado Nacional. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? No sé, el Estado Nacional en esta situación de normalización y después también con una devaluación en el medio, se complejizó el pago de esta parte que falta, que es lo que se está negociando o se le está diciendo, porque una cosa es decirle, che, te quito la deuda, claro, y otra cosa es decirle, che, yo te la pago, pero financiame y te la termino y te la pago más adelante, ¿no? Entonces lo que claro, le está pidiendo el Estado Nacional a la generadora es, che, recibime este bono y financiame si querés esto que te debo, ¿no? claro. No es que el Estado desconoce la deuda, sino que le está diciendo, financiame y te pago más adelante la deuda,
y reconociendo el trabajo que está haciendo el Estado Nacional de la normalización del sistema, ¿no? Flavia, te agradecemos muchísimo por habernos atendido, fuiste muy clara con nosotros. Que tengan buen día, hasta luego. Igualmente. Hablamos con Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Nación durante el 2022 y 2023, justamente. Es una funcionaria técnica que tiene mucho conocimiento sobre el área, hay que decirlo. No Sí, es sí, sí. no es la media que nada, que los funcionarios tengan No, tan en tanto claro, nivel, tanto nivel, nivel, exactamente. A nivel técnico técnicamente, hablamos sí, sobre todo, sí, ¿no? sí. En ese sentido. Señores,